portal es una de las complicaciones de la enfermedad que vimos la semana pasada, que es la enfermedad del hígado, específicamente la cirrosis, que es lo que nos compete a nosotros en este curso que llevamos, ¿vale? Entonces, objetivos de la clase ya saben que los ponemos como prioridad para ver si se cumplen. Definir la hipertensión portal, conocer la fisiopatología, identificar el cuadro clínico, qué estudios se realizan para ello, y obviamente al saber todo esto podemos darle un mejor tratamiento para nuestro paciente, ¿vale? En cuanto a la anatomía y fisiología, ya la recordamos la semana pasada. A grandes rasgos, les recuerdo que el hígado tiene doble circulación, la circulación venosa y circulación arterial. La circulación venosa va a través del sistema porta y la circulación arterial a través de la arteria hepática, que viene del tronco celíaco, que es una rama directa de la aorta, ¿vale? Es muy importante que se acuerden, es un órgano muy grande y de cardíaco, y tiene dos tipos de irrigaciones. La venosa o la vena porta le otorga el 75% de la sangre que llega al hígado y el 25% le otorga la arteria hepática. Acuérdense que les comenté que la arteria, la vena porta, aun cuando lleva sangre venosa, lleva mayor sangre oxigenada que el resto del organismo en el sistema venoso y que le aporta el 50% más o menos del aporte de oxígeno al hígado. El otro 50% lo aporta la arteria hepática. Nada más como antecedentes, ¿sale? ¿Se acuerdan de los segmentos y de las irrigaciones que vimos la semana pasada? Son la forma en que se va dividiendo la vena porta a través del hígado, es como dividimos los segmentos. En los 8 segmentos es muy rápido el conocimiento de este órgano, porque es tan extenso que difícilmente podemos conocerlo a detalle. Pero es importante que conozcamos que la vena porta le lleva mucha sangre y esta se va a través de las arterias, de las venas, perdón, de las venas suprahepáticas hacia la vena cava. Este dibujito que les estoy presentando es muy importante que lo identifiquen, que lo graben en su mente, porque es la forma en la que nosotros vemos a grandes rasgos cómo funciona el hígado a nivel del sistema venoso. En la parte inferior de color moradito viene la vena porta, que se va subdividiendo en los diferentes segmentos, en los 8 segmentos que conocemos, y en la parte superior las venas suprahepáticas que van a recoger toda esa sangre que ha llegado hacia el hígado. Ese trayecto entre la vena porta y las arterias suprahepáticas, ese segmento es el que se enferma en las alteraciones de la cirrosis y que nos causa hipertensión portal, ¿vale? Entonces, este esquema es muy importante que lo identifiquen, lo vean, porque es la base de la fisiopatología que nos produce la hipertensión portal, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, les decía, el hígado nos da diferentes ramas, aquí se ejemplifica con mayor detalle, pero el esquema anterior es el que más me interesa que conozcan, porque se relaciona con este esquemita. Sobre todo, el esquema que está en la parte superior derecha de su pantalla, derecha de la pantalla, izquierda suyo, que es lo que llamamos un lobulillo hepático clásico. ¿Qué significa esto? En el centro está una vena suprahepática. En el contorno, en cada vértice de esos ángulos, tiene una triada portal. Estos elementos son los que ustedes deben de conocer, porque el camino que lleva los elementos desde la suprahepática, que está en el centro, hasta la triada portal, es donde se generan las alteraciones que incrementan la presión en el trayecto de la sangre. Incrementa la presión de la sangre para poder pasar a través de ello y poder drenarse a través de la vena cava. Entonces, este esquema hay que memorizarlo muy bien. La vena del centro con sus satélites, que es la triada portal. Le llamamos triada portal, para los que no lo hayan leído, a una vena, una arteria y un conducto biliar, ¿vale? Entonces es muy importante que conozcan
estos esquemitas porque son la base de que nosotros entendamos qué partecita es la que se enferma durante la cirrosis. Entonces, el segmento anterior, la imagen anterior, nosotros veíamos todos los elementos que se encuentran en un lobulillo. Este lo seccionamos y nada más vemos una porción pequeñita donde está la vena central. Todas las trabéculas, las células fenestrales, las células estrelladas, que son el caminito que tiene que recorrer la sangre, desde la tríada portal hasta la vena central. Entonces, a grandes rasgos, ese trayecto es el que se enferma durante la enfermedad propiamente de la cirrosis, ¿vale? Vale, pues entonces, estos esquemas son muy semejantes a los que les presentamos anteriormente. Acuérdense, lo que impide pasar de la sangre venosa portal a la sangre venosa de las venas suprahepáticas es lo que incrementa la presión en uno u otro lado, ¿vale? Y es la que nosotros llamamos hipertensión portal. Nosotros llamamos hipertensión portal al incremento de la diferencia entre la presión que se encuentra en la porta y la presión que se encuentra en la vena cava inferior. ¿Cómo se genera esto? Le han llamado gradiente de presión hepática, y esto se hace a través de un catéter que se mete a través de la porta. Le llamamos nosotros enclavamiento. ¿Qué se llama esto? Al que llevemos el catéter en la porción más pequeñita de las divisiones de la porta. Se insufla un globo para que nosotros podamos medir la presión de forma indirecta que se encuentra en las venas de la vena cava superior, en las venas suprahepáticas. Desinflando el balón, nosotros medimos la presión directamente de la porta. Entonces, la diferencia que haya entre la presión de enclavamiento y la presión de la porta es lo que nosotros llamamos gradiente venoso de presión hepática. ¿Vale? Se puede medir en cualquier segmento del sistema venoso portal, siempre y cuando sea la terminación más pequeñita donde quepa el catéter. Puede haber muchas otras alteraciones que nos pueden cambiar las presiones del tipo, por ejemplo, si hay shunt, si hay alguna comunicación diferente a la anatómica, pero se trata de medir en varios sitios para que tener una correlación, ¿vale? Nosotros conocemos más o menos las presiones, pero en general este gradiente, que es el que ustedes se deben de aprender, el gradiente no debe de pasar de 10 milímetros de mercurio, ¿sale? Es un gradiente que nosotros tenemos que tener muy presente porque a partir de ahí empiezan las complicaciones en esta enfermedad. Entonces, acuérdense que esta enfermedad es una complicación de la cirrosis hepática principalmente. Hay otras causas, ¿vale? Es la primera causa en esta, sobre todo es la novena causa de muerte general. Algunos dicen que la décima, dependiendo de la literatura que ustedes vean, pero pues no es tan raro verla. Sobre todo porque se presenta en individuos muy jóvenes, entre los 25 y los 45 años. En México ya tenemos pacientes con cirrosis y obviamente con hipertensión portal, porque aquí es la principal complicación con la que se presenta esta enfermedad, ¿vale? Tenemos causas principales, así como la cirrosis. La principal causa es el alcohol y las enfermedades hepáticas, enfermedades virales, ¿vale? Entonces, es muy importante que conozcamos las causas porque es donde debemos atacar esta enfermedad. Si nosotros quitamos la ingesta de alcohol, la disminución de la cirrosis hepática y por ende de la complicación como la hipertensión portal disminuye considerablemente. Si nosotros vemos cómo se daña el hígado y se incrementa la hipertensión a nivel portal, empiezan a surgir varias complicaciones. Las más comunes son las varices esofágicas y la ruptura de ellas, que es el sangrado de tubo digestivo alto, es una de las principales complicaciones que tienen los pacientes con esta enfermedad. Hay otras como la citis, que es más común verla, pero no es tan de primera observación que llegan los pacientes de urgencias. Encefalopatías también son causas de epidemia, ¿vale? Entonces, hay muchas formas de presentación. Se han dividido las causas de hipertensión portal específicamente en donde se genera esta hipertensión
hipertensión, es decir, donde hay obstrucción que no permite el paso de la sangre portal a la vena cava inferior. Entonces, se dividen antes de los sinusoides, en los sinusoides o después de los sinusoides. O dicho de otra manera, prehepática, hepática o poshepática. ¿Sale? Entonces, hay causas antes, la fibrosis hepática, hiperplasia medular, trastornos mieloproliferativos, sarcoidosis, cosas, cualquier cosa que afecte a nivel portal antes de llegar al hígado, consideramos como enfermedades presinusoidales. Y las que son propiamente del hígado, la principal es la cirrosis hepática. Y las que son post, son todas las que afecten la presión a nivel de la cava inferior, por ejemplo, falla cardíaca derecha, el EPOC, insuficiencia tricuspidia, pericarditis constrictivas. Todos estos son cosas que afectan al hígado, pero después del sinusoide, ¿vale? Entonces son la forma de clasificar esta enfermedad y la forma en la que se diferencia de las otras formas en que se puede presentar una alteración de la hipertensión portal. Entonces, este esquemita, a grandes rasgos, le decía, todo lo que se genere en el hígado o en los sinusoides propiamente es una enfermedad intrahepática, la principal es la cirrosis. Todo lo que se genere antes es prehepática o presinusoidal, son todo lo que altere. De las principales son infecciones en la vena porta, trombosis, embolias y demás que generan que impide el paso de sangre a través del sinusoide. Y las poshepáticas principalmente son las cardíacas, pericarditis constrictiva, falla cardíaca, insuficiencia tricuspidia, incluso el EPOC, ¿vale? Para grandes rasgos que se conozcan. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? En general, para que ustedes lo identifiquen, es que hay un incremento en la resistencia del paso de los capilares venosos portales a los capilares venosos que van a las suprahepáticas. Entonces, en general, esa es la fisiopatología. Las causas son muchas, pero la más común es la cirrosis. Les decía que es clínicamente significativo a través de este catéter que ponemos y que nos mide que sea mayor de 10 milímetros de mercurio. Ese nivel es donde se ha visto que a partir de ese gradiente se empiezan a tener síntomas. Y nuestro objetivo es que los pacientes tengan menos de 12 milímetros de mercurio. Cuando tienen 12, el pronóstico cada vez se va haciendo más incierto, ¿vale? Ahora, este esquema que les presento también es de forma gráfica. Todos los shunt que tienen el sistema venoso portal al sistema venoso sistémico. Entonces, cuando la hipertensión portal es tan amplia que no permite el paso suficiente de sangre a través del hígado, empiezan a buscar las diferentes colaterales y son estas colaterales las que nos van a dar los síntomas y signos importantes en cuanto a los pacientes que tienen hipertensión portal descontrolada. Por ejemplo, las varices esofágicas, si ustedes se acuerdan, el esófago está irrigado por ramitas que no son propias, es decir, se van irrigando por donde va pasando. Y lo mismo pasa con el sistema venoso, no tiene un sistema venoso propio. Entonces, tiene varias comunicaciones, por ejemplo, la arteria estomática izquierda o la arteria gástrica izquierda, que irriga toda la curvatura menor del estómago, también tiene su contraparte, que es la vena arteria, la vena gástrica izquierda. Esta vena gástrica izquierda drena a nivel de la porta en alguno de los elementos, ya sea directamente a la mesentérica, a la superior, a la inferior o a la esplénica, o directamente a la porta, que es lo más común, ¿vale? Entonces, esta se comunica con las venas esofágicas. Y estas venas esofágicas que recorren todo el esófago a través de su drenaje a la ácigos, es una forma de escape. Cuando las presiones aumentan en el nivel abdominal, agarran este caminito para drenar al corazón y entonces se forman las varices esofágicas, ¿vale? Pero así como ellas, también hay otras comunicaciones a través de la curvatura mayor del estómago, que es la esplénica, también hay a través de las hemorroidales, también hay otros vasos cortos a través de los niveles intestinales,
Entonces, cada una de esas alteraciones que hay son comunicaciones pequeñitas que en una persona normal no las deberíamos de presentar. Cuando hay hipertensión portal, se hacen muy evidentes, como varices esofágicas, como la imagen de medusa en el abdomen por el incremento de las venas epigástricas, como hemorroides. Ajá. Entonces, todos esos son formas de presentación de todo este esquemita que le presento, de las formas que hay de comunicarse la circulación portal con la circulación sistémica. De todo esto que les acabo de mencionar, hay tres elementos que nos dan el cuadro clínico general. Entonces, les dije que había varices esofágicas y su principal forma de presentación son las hemorragias de tubo digestivo. También puede haber hemorragias de tubo digestivo bajo si hay varices hemorroidales. El sangrado es la principal causa. Así bien, con esto muy amplio de cómo se forma la citis. En general, si ustedes se acuerdan sobre lo que hablamos sobre presión oncótica, presión hidrostática y demás, hablando de física, entonces se genera un incremento de la presión dentro de los vasos, se hace mayor permeabilidad de las células, niveles de proteínas, y eso genera la citis a grandes rasgos, ¿vale? Hay vasodilatación sistémica, hay disminución del gasto cardíaco. Todas estas alteraciones que nos llevan a que se vaya acumulando líquido en el afán de disminuir la presión portal, pero se forma un ciclo vicioso. Disminuye la presión portal porque sacamos líquido de las venas, se acumula en la pancita, llega menos gasto, llega menos sangre al corazón, disminuye el gasto cardíaco. Llega al riñoncito el aviso de que está disminuyendo el gasto cardíaco y se retiene más líquido. Entonces es un círculo vicioso que nos genera cada vez más ascitis, ¿vale? Y lo que llamamos, que es en general, el corazoncito, al sentir que hay bajo gasto cardíaco, empieza a latir más rápido para compensarlo. Esto genera un pulso más alto y nos genera incremento de la temperatura a nivel capilar. Entonces, tres elementos que deben de conocer como cuadro clínico de la hipertensión portal, pero desafortunadamente, como tal, no podemos en conjunto verlo como hipertensión portal. La mayoría los vemos como la enfermedad que generó la hipertensión portal, en este caso como cirrosis, ¿vale? Entonces, ¿qué nos genera la hemorragia? Pues hay muchos factores. Se han visto, se han estudiado qué es lo que sucede, por qué se rompen las venitas en el nivel esofágico, y lo que se ha visto es que dependemos del grosor de las venas y de la presión que se genere en ellas. Es decir, en otros sitios pueden tener mucho mayor tensión las venas sin necesidad de que se rompan, pero en las venas esofágicas su grosor es muy pequeño y están expuestas prácticamente a la mucosa. Entonces, esos factores son los que desencadenan que contenga mayor probabilidad de que sangren los pacientes. Hay algunas otras características que también podemos tener a nivel sistémico, como trombocitopenia, leucopenia, anemia y demás cosas, pero como tal, la hipertensión portal no se trata como una enfermedad, sino se trata como una complicación de la cirrosis hepática. A la exploración física nosotros podemos encontrar mucha evidencia, sobre todo en los pacientes que ya están en etapa tardía, como son incremento de la red venosa colateral, las que les mencionaba hace ratito. Este que presentamos en la imagen es porque incrementan las venas epigástricas, ¿no? Entonces, recuerden que las venas epigástricas son una comunicación de la pared abdominal que viene directamente de las ilíacas, que por eso se generan estas cabezas de medusa. Eso es en la parte inferior. En la parte superior son ramitas que se van a ir a la mamaria interna y que también nos dan la parte superior de las cabezas de medusa, ¿sale? Cuando se hacen ya muy evidentes como estas, pues ya no hay mucha duda, ¿no? Tienen un montón de red colateral, son pacientes que están en etapa terminal de esta enfermedad. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Les decía que con cateterismo es el
la forma fidedigna de hacer el diagnóstico. La presión de enclavamiento, la diferencia entre la presión de enclavamiento con la presión portal nos da el gradiente venoso hepático. Te repito, la presión de todos los síntomas es a partir, bueno, se ha calculado a partir de los 10 milímetros de mercurio, y debemos de tener, el objetivo de tener a los pacientes es tenerlos menos de 12 milímetros de mercurio, donde se ha visto que aparecen todas las complicaciones. Entre más alta esté esta diferencial, mayor alta va a estar las complicaciones de esta enfermedad. Entonces, para que se graben bien esos dos numeritos y, y los recuerden muy bien, ¿vale? Entonces, hay varias clasificaciones de la hipertensión portal. La que más conocemos es esa, las que le mencioné hace ratitos: suprahepática, transhepática, hiperhepática, o presinusoidal, sinusoidal, hiposinusoidal, ¿vale? Para que la conozcan, no es de mucha ventaja. La verdad es que las han clasificado de varias maneras, pero la que más resalta es esa por su etiología. Tenemos algunos otros estudios de apoyo, como el ultrasonido, aunque no es tan fidedigno. Nos da información sobre otras enfermedades, como si encontramos algunas otras colaterales, malformaciones, crecimiento de órganos adyacentes y demás, pero propiamente para el diagnóstico de la hipertensión portal no es tan fidedigno, ¿vale? Podemos hacer tomografías, resonancias y demás, donde vemos su mayor característica es que veamos el incremento de las venitas en las diferentes porciones donde hay comunicación, líquido, mucho líquido por todos lados, que es lo más relevante hablando de hipertensión portal, porque puede ser otras enfermedades que podamos obtener, pero sobre todo en esta, que tengamos algunos vasos que estaban obliterados, que se preserven a través de la hipertensión portal. También abre algunos vasitos, que tengan mucha agua, ¿vale? Endoscopía, como lo hemos visto en muchas otras enfermedades, la endoscopía no se el tratamiento. En el caso de la hipertensión portal, no nos ayuda mucho en el diagnóstico, pero sí nos ayuda en el tratamiento. Los pacientes que llegan con varices esofágicas de gran tamaño, ya sea esofágicas o gástricas propiamente, se puede hacer ligadura de las mismas para prevenir el sangrado, o esclerosarlas también. Entonces, la endoscopía es un método que nos ayuda para el tratamiento de las complicaciones de la hipertensión portal. Y con los avances de la endoscopía han añadido ultrasonido a esta, y podemos encontrar algunas otras alteraciones como tumoraciones, de forma indirecta medir la presión a través del endoscopio y demás. Tampoco son fidedignas, pero se han seguido utilizando y seguirán investigando para mejorar el tratamiento y el diagnóstico de esta enfermedad. Son imágenes de endoscopía. Si ustedes alguna vez han visto varices en personas mayores que ya tienen varices, se asemejan mucho a esto, solo que esto cambia porque son mucosa, ¿no? Pero se asemejan mucho, son incremento del volumen venoso. En algunas zonas puede haber cambios de coloración, algunas líneas rojas y demás, y algunos sitios puntilleos de color rojizo o violáceo, donde tienen indicios de ruptura o de sangrado, ¿vale? Pero cuando vemos esto, seguro no se nos olvida que esos son varices esofágicas. Ahora, toda esta enfermedad que se relaciona con cirrosis, pues tiene una variedad de complicaciones muy, muy importantes y muy generales, ¿no? Puede haber, de las más comunes, les decía, hemorragia, ascitis, pero puede haber otras muchas cosas, ¿no? Síndrome hepatopulmonar, cardiomiopatía, trastornos metabólicos y demás cosas. Todo lo que se les puede ocurrir del hígado. Recuerden que por el hígado se hace el metabolismo de prácticamente todo. Entonces, cuando esto está alterado, pues se presentan complicaciones de esto. El tratamiento para la hipertensión portal propiamente, tenemos muy pocos tratamientos. Solo se ha visto mejoría a través de dos medicamentos. Uno, disminuyendo la retención de agua a través de los diuréticos. Y segundo, los betabloqueadores no selectivos.
los betabloqueadores más selectivos es lo que se recomienda para el tratamiento de la hipertensión portal. Se inicia con 40 miligramos diarios. Propanolol, nadolol, son los dos más conocidos. Ajá, entonces 40 miligramos diarios, es decir, 240 miligramos. Esa es la parte más segura. Algunos pueden darle más tratamiento, incluso en la diapositiva les puse 320 miligramos, pero se recomienda que se dé este medicamento o estos medicamentos hasta que se obtenga 55, frecuencia cardíaca de 55 latidos por minuto o que disminuya el 25 basal, ¿ok? Es decir, no podemos darle la dosis máxima, tenemos que irlos vigilando porque tienen efectos secundarios graves. Hacen hipotensiones graves, cefalea, mareos, entonces es importante que los vigilemos por su efecto vasodilatador en los diferentes elementos donde trabaja el corazón y el pulmoncito principalmente, entonces no podemos darle la dosis máxima, por eso iniciamos con dosis bajita, los vamos monitorizando, si su frecuencia cardíaca llega a 55 o menos, tenemos que dejarlos a esa dosis, no puede bajar más la frecuencia cardíaca. Por el contrario, si empezamos con frecuencias cardíacas muy bajitas, es decir, que el paciente tenga 80, por ejemplo, empezamos con dosis muy bajitas y esperamos que disminuya el 25% de esa frecuencia cardíaca. ¿Vale? Son los únicos medicamentos que tenemos hasta ahorita para el tratamiento propiamente de la hipertensión portal. Y en cuanto a tratamientos médico-quirúrgicos, el único que se le puede ofrecer es una que le llamamos nosotros TIPS. ¿Qué es esto? Pasamos un catéter a través de la vena yugular, la llevamos a través de la vena cava inferior, atravesamos el hígado literalmente y llegamos hasta las sinusoides para llegar hasta las venas centrales de la vena porta. Hasta la vena porta. Entonces hacemos un show y comunicamos la circulación venosa portal con el sistema venoso. Este es lo que más se puede hacer. Existen otras técnicas quirúrgicas que se hicieron sobre todo en la antigüedad. Ahora prácticamente están en desuso y fueron como el preámbulo para las TIPS. Y nosotros antes comunicábamos la vena porta de forma lateral o de forma terminal con la vena cava inferior, de forma quirúrgica. O le poníamos un injerto o le hacíamos algunas derivaciones de la vena esplénica. Todo en el afán para que disminuyera la presión venosa portal. Sin embargo, eso se sacrificaban muchas otras alteraciones del metabolismo de algunos elementos y por lo tanto era un desastre, la verdad es que era un desastre. De las primeras cirugías que se hicieron, como el procedimiento de Sugiura, se hacían muchas cosas quirúrgicas, como esplenectomía, resecciones de las terminales del vago, ligadura de muchas de las afluentes venosas y demás, pero los pacientes terminaban con encefalopatías graves y de plano creo que no era lo más adecuado. Finalmente todas esas técnicas quirúrgicas se fueron abandonando paulatinamente hasta dejar a los TIPS como la única opción viable para el tratamiento de la hipertensión portal. Hay muchas formas en las que se presenta esta enfermedad. La que nos interesa a nosotros por lo que estamos viendo son las sinusoides, son siempre alteraciones hepáticas. La única forma de diagnosticarla, como vimos en la cirrosis, es a través de un... Y es la forma en la que se diagnostica, ¿sale? Entonces, para que ustedes recuerden, solamente tenemos como medicamentos en el tratamiento de la hipertensión portal, propanolol, nadolol y los TIPS, ¿sale? Entonces, a grandes rasgos es la hipertensión portal. Dudas, preguntas, ¿alguien leyó algo más sobre hipertensión portal? ¿Podría volver a repetir la parte de
donde está la imagen de la resonancia magnética, me parece. A ver, ¿cuál? Hablando, porque se interpretó mucho y la verdad yo no entendí, no sé si mis compañeros alcanzaron a escuchar. Ah, exactamente. Mírate, sobre la tomografía y la resonancia magnética, eh, la verdad es que en pacientes con hipertensión portal tiene muy poca evidencia. Nosotros la utilizamos solamente para ver, ajá, lo único que vemos son incremento de volumen venoso, por ejemplo, en las colaterales, esplenomegalia, y nos sirve para buscar otras alteraciones como tumores, este, varices esofágicas de alto grado, cosas de ese tipo, pero no nos sirve como tal para el diagnóstico específico de la cirrosis hepática o de la hipertensión portal, ¿vale? En este caso, Doc, entonces nos basaríamos más en el aspecto clínico que en un estudio, o qué nos podría decir con certeza que si es esta hipertensión portal. Exacto. La verdad es que cuando ustedes vean un paciente con hipertensión portal no se les va a olvidar. Las alteraciones que se presentan clínicamente son muy evidentes, muy evidentes. En etapas tempranas nos utilizamos un poquito el ultrasonido para ver cómo está el tamaño de la porta, el crecimiento, los flujos, y nos sirve de forma indirecta para saberlo. Pero para hacer el diagnóstico preciso tenemos que cateterizar a los pacientes. Ujú. ¿Vale? Sí, me Vale. Doctor, todos los pacientes Dímelo. con hipertensión portal, incluso el que nos mostraba la imagen donde ya de plano se ven todas las ramificaciones de colaterales, ¿son tratables? Todos tenemos que intentar tratarlos. Ajá. Pero desafortunadamente cuando llegan en esas etapas, pocas podemos hacer. La única opción es el trasplante hepático. Mucho. De las circunstancias que nos causan es que no se ha visto resultados adecuados comparados con el propanolol y sus efectos secundarios. Entonces,
no todos recomiendan el mononitrato de isosulfide. De hecho, en las últimas publicaciones nos dicen que ya ni siquiera lo mencionan, ¿vale? Entonces, de primera instancia, no se utiliza, ¿vale? Ok. Y Vale. entonces es suficiente con los betabloqueadores no selectivos. Es lo único que tenemos. Ok. Ajá. Como, como hipertensión portal, ¿eh? Ujú. Les digo esto porque es diferente que el paciente tenga hipertensión portal y que sea por cirrosis y demás cosas, porque ahí sí nosotros tenemos que agregar más medicamentos, por ejemplo, lactulosa, para la urea, antibióticos si es que tienen alguna infección, demás cosas, ¿no? Específicamente hablando de la hipertensión portal, siendo muy, muy selectivos, solamente tenemos ese poquito tratamiento, ¿vale? Ok. Y cuando Vale, ya hay más, sangrado, bueno, cuando ya hay una hemorragia visceral, ¿qué se hace? cuando nosotros tenemos sangrado del tubo digestivo alto, la única opción que tenemos es la endoscopía. De hecho, se recomienda que no debe de pasar más de 12 horas después de iniciar el sangrado para que no le hagamos endoscopía. Antes se creía que tenía que estar sin sangrado el paciente para que nosotros podamos hacer este procedimiento. Afortunadamente las cosas han cambiado y como les decía, la endoscopía ahora es diagnóstica, pero también terapéutica. Entonces se recomienda que aun cuando el paciente tenga sangrado del tubo digestivo, se haga endoscopía para esclerosarla o para clipar las venitas, ¿vale? Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? A ver, otra vez. Ah, ¿te escuchó? Ajá. ¿La clasificación de qué? Ah, pues la de Savary. ¿Será esa? Porque Dagabri, o no sé si no te escucho correctamente. Ajá. ¿Sí? ¿Será esa? La de Savary. Bueno, muy bien, Wendy. Bueno, sí hay varias clasificaciones. La que más utilizamos es la de Savary Miller. Ajá. Esa lo utilizan los endoscopistas para determinar qué es lo más adecuado para el tratamiento. Ajá. Si mal no recuerdas, o si se lo recuerdas a tus compañeros, es del 1 al 6, dependiendo del grado y distribución de las varices. Entonces, sí es esa, pero hay otras. La verdad es que no recuerdo su nombre, pero así como hay una para las varices esofágicas, hay otras para las varices gástricas, hay otras para las hemorroidales y demás. La verdad es que no recuerdo a detalle otra. Ajá. Vale, vale. Ya corregí las preguntas que les acababa yo de mencionar porque estaban como de opciones y ahora sí ya las pueden contestar. ¿Vale? Entonces, se Ingresamos, las dejo. ay, perdón, ingresamos en el mismo link que de form. Ajá, es la misma. Ah, Sale, perfecto. listo. Ya se autocorrigieron. Ok, listo. Ya las corregí. Ingresan al mismo link. No tiene tiempo de límite. Entonces la pueden contestar con calmita en el transcurso del día. Nada más las necesito como evidencia de que ustedes trabajaron con este cuestionario. ¿Vale? Sí, doctor, gracias. Vale. La próxima clase le toca hepatitis, si no me recuerdo. Sí, Doc.
Hepatitis viral. Jacqueline, Ujú. vale, pues, oigan, resultado del ratito, les decía que todos sacaron 10. Ajá. Entonces, sí estoy sorprendido, para bien, claro. Han sacado buena nota. ¿Vale? Sí, doctor. Vale, cuídense mucho, nos vemos el viernes, ¿vale? Igualmente, doc. De nuevo, Hasta luego. adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor.